Bien, vamos a trabajar en ese documento, pero para hacer la primera explicación voy a irme a la antología en la página 248, que viene como más básico, más general, digámoslo así, el diagrama de cajas. Aquí lo que nos está diciendo es lo siguiente. Bueno, esto es un diagrama de cajas, esto que tenemos aquí, ¿ok? Nosotros habíamos visto que toda esta parte de lo que es estadística se va a trabajar con base en una lista de datos. Entonces, por ejemplo, si uno le preguntara ahí a unos niños, un grupo de niños que se encontraron en el parque, cuál era la edad, ¿verdad? Entonces puede ser que alguno le diga que tenga 7, otro que tenga 7, habían 3 niños que tienen 8, habían otros niños que tenían 9, 2 niños que tenían 9, otros que tenían 10, habían 4 niños que tenían 10, me estoy inventando, y había un niño que tenía 14, ¿ok? Y había aquí un niño que tenía 5, bueno, voy a poner menos, 4, ¿ok? Entonces, esta es una lista que muchas veces no nos deja interpretar mucho la información, ¿verdad? Esa lista así como está, a veces cuesta interpretar datos, extraer datos fácilmente de ella. Entonces los diagramas de cajas lo que hacen es tratar de representar gráficamente una situación que está dada por una lista de datos como esta. Entonces, en el diagrama de cajas tiene dos secciones diferenciadas, digámoslo así. Tiene la caja propiamente, que es este rectángulo de aquí, ¿ok? Ese rectángulo de aquí va a ir ubicado en puntos estratégicos, en puntos específicos. Y además tiene esto que está aquí, estas pestañitas, ¿verdad? Que alguna gente le llama, de toda esta partecita de aquí, le llama bigotes. En algunos libros ustedes les van a encontrar que este tipo de diagrama se llama diagrama de cajas, ¿ok? Entonces tenemos la caja y tenemos, digámoslo así, las secciones, esos segmentos que están hacia lo largo. El primer segmento que viene aquí, esta línea, va a representar el mínimo, ¿ok? Entonces, si esto tuviera que ver con esta lista que pusimos aquí arriba, entonces ese mínimo estaría haciendo referencia al valor más pequeño que hay aquí. Entonces aquí, digamos, estaría representando al 4, ¿ok? El mínimo es el 4. Y entonces el máximo, que es el que ponemos aquí al otro extremo porque está ordenado, va a ser el 14. Entonces muchas veces nos dan este diagrama y nos preguntan, por ejemplo, por cuál es el rango. ¿Cuál es el rango de esa lista de datos? Recordemos que el rango o el recorrido siempre es el mayor o el máximo menos el mínimo, ¿verdad? Entonces con solo ver el diagrama de cajas uno agarra el número que viene aquí, agarra el número que viene aquí, los resta y ya va a entender o ya va a tener cuánto es el rango o el recorrido de esa lista de datos, ¿verdad? En este caso sería 14 menos 4, que daría 10, ¿verdad? Entonces es una pregunta típica que nos... ¿ok? Todo esto no nos interesa nada de aquí nos interesa hasta que llegamos a la primer lado o el lado izquierdo de la caja, ¿ok? Este lado izquierdo de la caja, ahí siempre se va a ubicar el cuartil 1, ¿ok? Entonces aquí nos van a dar una lista que digamos que el cuartil 1 era 8. Estoy inventando, no es 8, ¿verdad? Pero digamos que era 8. Luego la segunda rayita, la que va a venir, no viene en el medio, ¿ok? Esa hay que tener claro que no tiene que estar siempre en el medio de la caja. Ahí pareciera que estuviera como en el medio de la caja, pero puede venir un poquito para acá o puede venir un poquito para acá la línea que está adentro de la caja, ¿ok? En este caso, en el dibujo que nos dan, la línea viene más o menos en el centro, ¿verdad? Eso va a representar el cuartil 2, ¿ok? Eso va a representar el cuartil 2 o lo que es lo mismo, la mediana. Recuerden que la mediana es exactamente lo mismo que el cuartil 2, son sinónimos, digámoslo así, significan lo mismo. Luego, el lado derecho de la caja va a ser el cuartil 3, ¿ok? Entonces el diagrama nos va a aportar los siguientes valores, nos va a dar el mínimo, nos va a dar el primer cuartil, nos va a dar la mediana, nos va a dar el tercer cuartil y además nos va a dar el máximo. Recuerden que cuando hablamos de cuartiles, lo que estamos haciendo es de cuartos, ¿ok? Lo que estamos haciendo es separando en cuartos una lista. ¿En cuartos de qué? O sea, en 4 partes iguales la lista. Entonces, lo que nosotros cuando hablamos de cuartiles decimos es que aquí hay una cuarta parte de los datos, ¿ok? Una cuarta de entre el 4 y el cuartil primero, ¿verdad? Que es el 8. Ahí hay una cuarta parte de los datos, ¿verdad? Ahí hay una cuarta parte. La cuarta parte, si lo vemos en porcentajes, se representa por el 25%, ¿ok? Aquí hay otra cuarta parte de los datos, o sea, hay otro 25%, desde aquí, desde el primer cuartil hasta la mediana. Aquí hay otra cuarta parte, que sería otro 25% de los datos. Y aquí hay otra cuarta parte que sería el último 25% de los datos. Por eso se le llaman cuartiles, porque está separando la lista en cuarto, ¿ok? Entonces se separan. Entonces esos datos son los que nos van a ir solicitando, ¿verdad? Entonces vamos a verlo en un ejemplo aquí.
un momento. Ok, este ejemplo que tenemos aquí dice que es la distribución del consumo de agua diaria de una muestra de 26 personas. Ok, entonces ahí lo que se dice es cuántos litros consumen 26 personas, ¿verdad? Entonces nosotros nos fijamos aquí, vamos a, eso tendrá una regla, creo que aquí no tengo regla. Bueno, aquí si nos fijamos y bajamos esta línea, la bajamos, me va a quedar entre 0.5 y 1. ¿Qué quiere decir eso? Si nos ponemos aquí como a calcular, probablemente eso sería como decir 0,7 probablemente, ¿verdad? Entonces quiere decir que el mínimo de lo que la gente consume o de esas personas que se les preguntó es 0,7 litros. Ese va a ser el mínimo, ¿verdad? Y hay algunas personas, mínimo hay una persona, ¿verdad? Porque esto es un dato extraído de la lista, que consume 5 litros de agua al día. Eso es una exageración, me parece, ¿verdad? Pero bueno, ahí hay una persona que consume 5 litros de agua al día. El mínimo sería 0,7 y el máximo sería 5 litros, ¿ok? Luego, el cuartil 1 está representado por esta línea, pero tenemos que ir hacia la escala a ver en qué toca, ¿verdad? Hacia abajo directamente. Y el cuartil 1 pareciera, en este caso, que es 1 litro. Luego, la mediana, vean que en este caso no está directamente en el centro de la caja, sino que está como hacia un costado, ¿verdad? El centro de la caja estaría como por aquí, más o menos, ¿verdad? Y esa línea está un poquito hacia la izquierda. Eso no importa, ahorita vamos a ver qué podemos entender de eso, ¿verdad? Pero no importa, la línea puede estar en cualquier parte de la caja. Ese va a ser el cuartil 2 o va a ser la mediana. Entonces, si en una pregunta de examen le preguntan ¿cuánto vale la mediana? Bueno, entonces ustedes hacen esta línea, la guían hacia abajo a ver dónde queda y pareciera aquí sería, digamos, 1,6, 1,7, 1,8, 1,9, ¿verdad? Pareciera que está como en el 1,7. Los que a ustedes se les van a dar en el examen van a caer exactos en el número, o por lo menos el número va a venir ahí. Entonces ustedes no van a tener que andar adivinando, sino que directamente lo pueden sacar, ¿verdad? En este es ahí un ejercicio así nada más como ejemplo, ¿verdad? Entonces aquí sería, digamos, 1,7 litros, sería como decir la mediana. El cuartil 3 es donde esté la última línea de la caja. Este va a ser el cuartil 3. Entonces yo hago hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. Y pareciera que está ahí como en el 3,3, digamos, ¿verdad? Entonces el cuartil 3 es el 3,3 litros. Ustedes no tienen que ponerle la L, ¿verdad? Aquí es porque yo le estoy poniendo que son litros. No hace falta ponerle aquí la L. Lo que nos interesa es el número 1, 1,7, 3,3, 5, 0,7. Eso es lo que realmente nos interesa. Y entonces en este tipo de preguntas o en este tipo de ejercicios les van a preguntar varias cosas, ¿verdad? Le van a preguntar que cuánto es el recorrido de los datos, ¿verdad? Entonces el recorrido ustedes saben que es máximo menos el mínimo, ¿verdad? Entonces máximo, digamos, dijimos que era 5, le restamos el mínimo que es 0,7, entonces el recorrido va a ser 5 menos 0,7, va a ser 4,3, ¿verdad? Puede ser que les pregunten por el recorrido intercuartílico, que el recorrido intercuartílico, si no lo recuerdan, es el Q3 menos el Q1, ¿verdad? Entonces lo que vale Q3, que dijimos que vale 3,3, le resto lo que vale Q1, que es 1, o sea, el recorrido intercuartílico es de 2,3, ¿verdad? Son preguntas muy sencillas. Puede ser que le pregunten cuánto vale la mediana. Bueno, ustedes saben que la mediana es el cuartil 2 y el cuartil 2 dijimos que valía 1,7, ¿verdad? Puede ser que le digan que el 25% de los datos más bajos, ¿dónde está? El 25% de los datos menores, ¿verdad? Entonces estarían preguntando por este rango de aquí. Esto es el primer 25% de los datos. Eso quiere decir, si eran 26 datos, un cuarto de 26 es aproximadamente, 6 datos, digamos. Aquí habrían 6, o sea, 6 personas dijeron más o menos que toman entre 0,7 y 1 litro. 6 personas dijeron eso. Otras 6 personas dijeron, bueno, 6 y un poquito, ¿verdad? Porque 26 dividido entre 4, o sea, la cuarta parte de 26 sería, si no me equivoco, vamos a ver, me sobran 2 entre 4.5. Serían 6,5, si no me equivoco, vamos a ver. 26 dividido entre 4, 6,5. Entonces quiere decir que 6,5 personas hay aquí que dijeron que tomaban entre 0,7 y 1. Hay otras 6,5 personas que dieron datos aquí entre 1 y 1,7. Aquí hay otras 6,5 personas que dijeron que tomaban entre 1,7 y 3,3. Y hay otras 6,5 personas que dijeron que entre 3,3 y 5. Sí. ¿Cómo le va? Bien, ¿usted? Bien, una preguntita. El hecho de que esa mediana esté tanto hacia la izquierda no significa nada de que los cuartiles tengan diferentes tamaños.
Digamos, no sé si es de que hay más gente de un lado que de otra, por haber escogido, no sé, que toman más agua. Bien, esa es una muy buena pregunta. Lo que significa que esté más cerca, digamos, este cuartil 1 del cuartil 2. No se le escucha, profe. Profe, tiene el micrófono apagado. Gracias. Muy buena pregunta. Aquí lo que significa eso es que al estar más cerca el cuartil 1 del cuartil 2, estas 6 personas que respondieron datos muy parecidos, ¿verdad? Eso es lo que significa, que lo que ellos dijeron son datos muy cercanos uno del otro. Puede ser que uno dijo que tomaba 1 litro, otro dijo que 1,2, otro que 1,1, otro que 1,3, ¿verdad? Otro que 1,4, por decir algo, ¿verdad? Esas 6 personas dieron datos muy parecidos, ¿verdad? En cambio, aquí del cuartil 2 al cuartil 3, lo que quiere decir es que esas 6,5 personas que respondieron aquí, los datos eran más separados. Puede ser que alguien dijo que 1,8, ya otro dijo que 2,5, ya otro dijo que 3, ya otro dijo que 3,1, ¿verdad? Entonces ya están más separados. Eso es lo que significa que un cuartil esté más cerca del otro. No es que hayan más personas, no, sino que las respuestas que dieron están más cercanas o están más dispersas. ¿Se acuerdan de la variabilidad que nos hablaba de la dispersión de los datos? Bueno, cuando está muy separado un cuartil del otro, lo que quiere decir es que están muy dispersos. De hecho, a veces encontramos diagramas de cajas que están así, ¿verdad? El mínimo está muy pegado aquí del cuartil 1, por ejemplo, y el cuartil 1 del cuartil 2, y este está cerca, pero el máximo está lejísimos, ¿verdad? Porque son datos que se salen, digámoslo así, del promedio, digámoslo, de ellos, ¿verdad? Entonces hay un dato aquí máximo que era muy grande. Por ejemplo, si yo le preguntaba salarios a las personas, puede ser que la mayoría de gente me dijera aquí 300,000, ¿verdad? Aquí 350,000, 390,000, 400,000, y podría haber un riquillo ahí que puso 5 millones, ¿verdad? Que era diputado, ¿verdad? Entonces ese se sale mucho, ¿verdad? Entonces la respuesta no es la cantidad de personas, sino la respuesta que él da está muy cerca o muy lejano de los otros, ¿ok? De eso trata cuando hay mucha separación entre un cuartil y el otro, pero siguen siendo la misma cantidad, ¿verdad? Aquí hay un 25%, aquí hay un 25%, aquí hay un 25%, un 25%, que a mucha gente lo que le gusta es decir, aquí hay un cuarto de los datos, aquí hay un cuarto de los datos, etcétera, etcétera. Esa es la idea, ¿ok? Entonces esas son cosillas que nos pueden ir preguntando. Ahorita vamos a ver directamente en el examen cómo nos lo preguntan. Vamos a ir aquí al documento que yo les dije, ¿verdad? Este documento lo estoy sacando de acá, ¿verdad? Diagrama de cajas en la semana 11, diagrama de cajas, ese es el que vamos a ver ahora para ir haciendo los ejercicios. Entonces ya tenemos bueno, ya les expliqué, ¿verdad? Esta parte, que esta cejita de aquí representa el mínimo, el primer cuartil, la mediana, el tercer cuartil y el máximo, ¿verdad? Lo ideal es que el diagrama de cajas le quede a uno así, como todos separaditos, así a la misma distancia y todo. Entonces no está hablando de que es un estudio que se hizo con una poca variabilidad de los datos, o sea, tal vez es bastante representativo, pero sí vamos a encontrar diagramas de cajas donde hay mucha separación de un cuartil al otro y después muy cerca los otros cuartiles. Eso puede pasar. Entonces aquí tenemos un ejemplo, dice: la profesora de español, voy a hacerlo más grande para que se vea más bonito, los que tenemos problemas aquí de la vista, la profesora de español envió a la dirección del centro educativo las estadísticas del primer parcial de la sección 11A. Para ello utilizó un diagrama de cajas. Ve que profesora de español más aplicada, y eso está en diagrama de cajas, tal como se muestra ahí, ¿verdad? Entonces vamos a ver que nos preguntan. Dice: según la información del diagrama, determine lo que se le solicita. ¿Cuál es el valor de la nota máxima? Entonces nos vamos aquí a esta última rayita, va a ser el máximo. Entonces yo lo que hago es me voy hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, y aquí va a aparecer el dato. Normalmente en los que ustedes van a hacer en exámenes les va a aparecer el dato ahí, no tienen que inventárselo, ¿verdad? Ahí va a venir 98 es la nota máxima. Ahora, este valor que viene aquí, el mínimo, y este valor que viene aquí, ¿verdad? El mínimo y el máximo son datos que estaban en la lista, ¿ok? Son datos porque el mínimo es el dato más pequeño que venía en la lista y el máximo es el dato más grande que venía en la lista, ¿ok? Entonces no sabemos cuáles otros datos venían, ¿ok? No sabemos, no podemos asegurar nada, pero lo que sí podemos asegurar es que mínimo una persona se ganó un 12 y mínimo una persona se ganó un 98, porque el máximo y el mínimo son sacados de la lista. En cambio, el cuartil 1, el cuartil 2 y el cuartil 3 no necesariamente son sacados de la lista. Puede ser que sean datos de la lista, pero puede ser que no, porque recuerden que los cuartiles se calculan, no son datos directamente de la lista, sino que son datos calculados, ¿ok? Entonces vamos a tener certeza de que este número sí venía en la lista
y este número sí venía en la lista. Al menos una persona se ganó un 12 y al menos una persona se ganó un 90. Entonces ahí, con relación a lo que estaba diciendo la compañera, quiero hacer aquí una consulta a ustedes. Usted me va a responder. El mínimo fue 12, pero vean qué distancia hay desde el mínimo hasta el cuartil 1. ¿Cómo puedo interpretar yo eso? ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué hay tanta distancia entre el mínimo y el cuartil 1, que es 60? No sé, yo diría como que hay varias personas ahí, ¿o no? Hay varias personas ahí, pero recuerden que, por ejemplo, aquí no dice cuántas personas son. Aquí puede ser que aquí hayan 10 personas, aquí también hay 10 personas, aquí también hay 10 personas, aquí hay 10 personas. Siempre las personas van a ser la misma cantidad. Pero entonces puede ser como lo variado de las notas que hay ahí en ese espacio, digamos. Exactamente, porque podría ser que una persona se ganó 12, ¿verdad? Pero puede ser que los otros, de esos 10 que le tocan ir aquí, ¿verdad? De los 10 menores, del 25% menor, puede ser que una persona se ganó ese 12. Pero los otros, pues, uno se ganó un 50, otro un 25, un 57, un 58, un 59, un 48, ¿verdad? Y todos los demás 9 quedaron aquí, ¿verdad? Pero solo una se salió del molde, digámoslo así, y se ganó un 12, porque no estuvo, ¿verdad? Entonces podría ser que esto hubiera quedado aquí, pero por este pequeño, que el último, digámoslo así, el más bajo de todos, como salió en un valor muy extremo, a eso se le llaman valores extremos, entonces me corre el bigote aquí, me corre esta pestañita mucho hacia la izquierda, ¿verdad? Entonces esa es la forma en la que vamos a interpretar. Los datos no están tan agrupados, están muy dispersos, ¿verdad? Eso es lo que pasa. Siguen siendo las mismas 10 personas, incluso puede ser que 9 personas estén de aquí para allá, pero hay una persona que se fue hasta aquí, hasta el final, ¿verdad? Hasta una nota muy baja, y eso me hizo que este diagrama me quedara tan corrido en esta parte de aquí, en este brazo, así de la caja. Entonces es la forma en la que yo voy a interpretarlo. Aquí, entre el cuartil 1 y el cuartil 2, vemos, que la distancia es muy pequeña, entonces quiere decir que esas 10 personas, suponiendo que eran 10 personas, tuvieron notas parecidas, ¿verdad? 60, y ustedes se ganaron un 60, y usted un 65, y usted un 67, ¿verdad? Entonces esas 10 personas tuvieron notas muy parecidas. Lo mismo entre el cuartil 2, que es la mediana, y el cuartil 3, ¿verdad? Notas muy parecidas entre ellos, y más ajustado, vean que del cuartil 3 al máximo, que el cuartil 3 era 88 y el máximo era 98, vean que aquí la distancia es todavía más pequeña. Quiere decir que aquí hubo 10 personas que tuvieron notas muy parecidas entre 88 y 98, ¿verdad? Sabemos que al menos una persona se ganó un 98, eso lo sabemos, pero no sabemos si alguien realmente se ganó un 88, esto no lo sabemos, porque el cuartil 3 es un dato calculado, no es necesariamente un dato de la línea. ¿Okay? Entonces vamos a ver qué más nos preguntan. Dice, ¿cuál es el valor de la nota mínima? 12, ¿verdad? Esto es lo que estábamos hablando, nota mínima 12. ¿Cuál es el valor del primer cuartil? ¿Verdad? Entonces, primer cuartil, yo me vengo a donde se forma la caja y me fijo en el lado izquierdo. El lado izquierdo es 60, entonces el primer cuartil vale 60. Me voy, ahora me preguntan, ¿cuál es el valor del tercer cuartil? Es donde termina la caja. Me fijo aquí donde termina la caja. Termina en 88 aquí. Entonces el tercer cuartil es 88. ¿Qué más me preguntan? Me preguntan ¿cuál es la medida de la mediana? La mediana es el cuartil 2. El 2 me fijo donde está la rayita que viene en el centro y es 72. Es la mediana, vale 72. ¿Cuál es el valor del recorrido intercuartílico? Recorrido intercuartílico. Recuerden que les pueden preguntar por recorrido, así solito, o les pueden preguntar por recorrido intercuartílico. Recorrido intercuartílico es cuartil 3 menos cuartil 1. Cuartil 3 valía 88. Cuartil 1 valía 60. Entonces 88 menos 60 da 20. Entonces recorrido intercuartílico es 28. Después dice, ¿cuál es el valor del recorrido de las calificaciones? Ve, recorrido. Entonces máximo, que vale 96, menos mínimo, que vale 12. Por lo tanto, el recorrido de las calificaciones ese es 84. Quiere decir que hay una diferencia de 84 puntos entre el primero y el último. Eso es lo que nos habla el récord. La diferencia que hay entre el que se ganó más y el que se ganó menos, ¿verdad? Eso es lo que nos habla el recorrido en este ejercicio en específico. Dice, escriba 3 interpretaciones sobre los datos del diagrama. Para esto voy a hacerlo un poquito más pequeño para ver el diagrama. Voy a ahorrarle todo lo que escribí aquí para ver el diagramita bien limpio y ver las interpretaciones que vamos a hacer, porque estas interpretaciones son las que vienen en el examen, y de todo esto, las interpretaciones es tal vez lo que a uno le cuesta un poquillo más. Entonces vamos a verlo, de qué trata.
dice, ¿qué interpretaciones podemos obtener de ese diagrama? ¿Verdad? Porque al final de cuentas el diagrama es importante si uno lo interpreta, si uno lo analiza, si uno ve qué es lo que me está queriendo decir. Dice, el 25% de los estudiantes obtuvieron una nota superior o igual a 88. Aquí dice si lo leemos como todavía nos queda más claro, un 25% de los estudiantes obtuvieron una nota superior o igual a 88. Es cierto, ¿verdad? Aquí hay un 25% de los estudiantes, aquí, de entre el cuartil 3 y el máximo, hay un 25%, aquí hay otro 25%, aquí hay otro 25% y aquí hay otro 25%. Entonces, cuando yo digo un 25% de los datos obtuvo una nota entre 88 y 98, estoy diciendo algo cierto, es algo que se puede interpretar de ese diagrama. También podría decir un 25% de los datos tiene una nota entre el 72 y el 88, y estaría bien. O un 25% de los datos tiene una nota entre 60 y 72, bien, es cierto, igual para el 25% menor. Pero también, Profe, ¿sí? otra cosita, es que yo he visto como que formulan a veces preguntas así y yo creo que, o sea, me vino ahorita y es para preguntarla porque a veces como que lo engañan a uno, que hay una pregunta que dice, digamos, por ejemplo, que un 25% de los estudiantes obtuvieron la nota de 88 o más, ¿verdad? Que esa no se puede poner porque uno no está seguro si alguno tuvo un 88. Ok, sí, esa está muy bien, Si la redacción se da como diciendo que hubo estudiantes que se ganaron 88, así como que está asegurando que hay estudiantes que se ganaron 88 o más, ¿verdad? Aquí el problema no es el o más, sino que diga que hubo estudiantes que se ganaron 88, ahí sí estaría mal, porque no podemos asegurar los cuartiles, ¿ok? Los cuartiles no podemos asegurarlos, no sabemos si alguien se ganó un 60, es probable que alguien se haya ganado un 60, pero no es seguro, ¿ok? Entonces eso no lo podemos certificar, no lo podemos asegurar. Entonces en ese caso, es que cuando yo hacía los exámenes como a distancia, digamos ahí en ¿cómo es que se llama? Por la regional y eso, me habían salido unas preguntas así y yo las marcaba y la profesora me explicó que estaban mal por eso, porque yo no podía asegurar esos cuartiles. Exactamente, entonces eso es importantísimo, ¿verdad? Ahora, si dice que hay estudiantes que tuvieron notas entre 88 y más, ¿verdad? 88 y 98, se entendería, ¿verdad? Que es más grande que 88 y menor que 98. De hecho, muchas veces cuando lo dicen así. Los estudiantes tuvieron notas mayores que 88, ahí ya estamos diciendo que no es 88, sino mayores que 88, ok, entonces ahí sí se puede tomar en cuenta, ¿verdad? Y menores que 98, entonces ahí sí está bien la redacción, ahí sí está bien. También si dice mayores o iguales a 88, ahí estaría mal, porque ahí estaría asegurando que hay estudiantes que tienen nota mayor a 88, eso no hay problema, pero está diciendo que o iguales a 88, no sabemos si alguien se ganó un 88, eso no se puede asegurar. Si dijera menores o iguales a 98, ahí sí estaría bien, porque yo sé que hay estudiantes que se ganaron menos que 98, eso es cierto, y también sé que hay estudiantes que se ganaron un 98, al menos uno, mínimo un estudiante se ganó un 98, eso lo puedo asegurar, ¿ok? Entonces ahí pues, depende de la redacción, vamos a irlo bien. Vamos a ver el otro que dice, al menos un estudiante, bueno, lo que acabo de decir, al menos un estudiante obtuvo un 98 en su nota. Bueno, eso sí lo podemos asegurar, esto es verdad, ¿ok? Eso sí es cierto, porque al menos un estudiante, no podemos decir que dos, ¿ok? Dos no podemos saber, puede ser que hayan dos o tres, no sabemos, pero fijo hay uno, el resto no sabemos. Luego, dice, el 50% de los estudiantes obtuvo una nota menor o igual a 72. Entonces aquí hay ahí dice a mí me gustaría más que dijera ¿verdad? Pero no está mal, y se puede, pasa el puente. Si dijera un 50% de los datos, un 50% de los estudiantes obtuvo una nota menor que 72 y mayor o igual que 12, o sea, una nota entre 12 y 72. Está bien, ¿verdad? Porque aquí hay un 25% y aquí hay otro 25%. Quiere decir que desde aquí hasta aquí tenemos una mitad de los estudiantes, es decir, un 50% de los datos. Entonces a veces nos hablan de el 50% inferior de los estudiantes obtuvo una nota
menor que 72. Ahí está bien, ¿verdad? Porque estamos hablando la mitad, la primera mitad. El 50% de los datos, el menor, ¿verdad? El inferior, el 50% inferior de los datos llegó hasta 72. El otro 50% de los datos sería aquí desde el 72 hasta el 98. Entonces aquí habría otro 25% de los datos. También lo pueden hacer, ¿verdad? Eso serían los 50%. Y también la otra forma de que lo vean es con 75%, ¿verdad? Nos podrían decir que el 75% de los datos sería desde aquí hasta aquí, ¿verdad? Este sería un 75%. Tuvo una nota inferior a 88. O también podrían decirnos desde aquí hasta aquí hay otro 75% de los datos, ¿verdad? Entonces el 75% de los datos tuvo una nota superior a 60. Entonces depende de la redacción, ahí vamos a ir analizando, ¿verdad? Lo que nos van diciendo. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Todo claro, profe, gracias. Ok, continuamos entonces. Esas son preguntas que... Otra típica, esta hasta incluso en los exámenes estas de las pruebas nacionales estandarizadas bien. Dice, el siguiente diagrama de cajas presenta información de un estudio acerca de la edad en años de los estudiantes de 1/10 de 2 colegios nocturnos. Entonces tenemos el colegio A, que sería el diagrama de arriba, y el colegio B, que sería el diagrama de abajo. En realidad son dos diagramas distintos, ¿ok? Pero se ponen en la misma escala para aprovechar una sola escala y no tener que poner dos escalas por aparte y analizarlos en comparación uno con el otro. Entonces aquí nos van a preguntar ciertas cosas, ¿verdad? Dice, ¿cuál es el recorrido de los datos del colegio B? Entonces, recorrido, no recorrido intercuartil. Yo me acuerdo que el recorrido es máximo menos el mínimo. Entonces, en el colegio B, el máximo es este de aquí, o sea, 45. Entonces, aquí tenemos que el máximo es 45. Menos el mínimo del B, que sería esta línea de aquí, es 20. Entonces, 45 menos 20 es 20. Entonces, el recorrido de los datos del B es 20. Una pregunta así de simple, sencilla, así nos van a venir en el examen también. Dice, ¿en cuál de los dos, la siguiente pregunta, ¿en cuál de los dos colegios estudia el alumno con menos edad? El estudiante que tenga la edad mínima entre los dos. Entonces yo veo que en el colegio A, el que tiene menos tiene 24, ¿verdad? Este es el mínimo del colegio A. En el colegio B, el que tiene menos edad es 20, ¿verdad? Entonces, ¿qué voy a responder yo ahí? Voy a responder, en el colegio B está el estudiante que tiene menos edad, ¿ok? Luego, ¿qué más nos preguntan? Dice, ¿cuál de los dos colegios presenta un menor recorrido intercuartílico? ¿Verdad? Entonces, recorrido intercuartílico. Me fijo, este es el cuartil 1 del A y este es el cuartil 2, perdón, mentira. Este es el cuartil 3 del A. El cuartil 1 corresponde a 30 y el cuartil 3 corresponde a 41. Entonces, en el A, el recorrido intercuartílico sería 41 menos 30. Esto da igual a 11. Y ahora vamos a hacerlo en el B. El cuartil 1 del B sería 24. El cuartil 3 del B sería 39. Entonces en el B el recorrido intercuartílico sería 39 menos 24. 39 menos 24 es igual a 15. La pregunta era en cuál de los dos colegios se da el menor recorrido intercuartílico. El menor recorrido intercuartílico se da en el A. ¿Qué nos habla del recorrido intercuartílico? ¿Para qué sirve eso? ¿Qué importancia tiene dentro de la estadística, dentro del estudio de los datos? Aquí lo que nos habla, en este caso en específico, es en el A hay una separación de 11 datos en el recorrido intercuartílico. En el B hay una separación de datos de 15, ¿verdad? Entonces lo que quiere decir es que las edades del colegio A están más cerca unas de otras. Entonces no hay tanta diferencia de edad entre los estudiantes de ese colegio nocturno. En el B sí hay más separación, ¿verdad? Entonces podríamos encontrar, como en este caso, ¿verdad? Un estudiante que tiene 24, bueno, no es que haya un estudiante que tiene 24, ¿verdad? Podría ser que haya un estudiante que tenga 24 y otro 39, ¿verdad? Entonces están como más separados las edades entre ellos. Eso es lo que nosotros podemos interpretar y eso es lo que nos ayuda en los estudios reales, ¿verdad? El recorrido intercuartil. Después dice, ¿cuál es la mayor diferencia? Me gusta esto, a mí siempre se me olvida esto y qué dicha que viene. Mayor diferencia es un sinónimo, digámoslo así, de récord, ¿ok? Mayor diferencia. ¿Cuál es la diferencia más grande que hay entre las edades? La diferencia más grande que hay entre las edades es el máximo menos el mínimo, ¿verdad? Aquí lo vamos a encontrar, el máximo menos el mínimo. En el caso del colegio A, el máximo era 45, el mínimo es 24, entonces la mayor diferencia es 21. Okay, entonces así es como podemos interpretar cuando diga mayor diferencia. Dicen, ¿cuál de los dos colegios se puede afirmar que un 25% de los estudiantes tiene 24 o menos? ¿Verdad? Un 25%, aquí me gusta más como aparece.
Entonces, 24 menos aquí. Entonces, es en el colegio B que hay un 25% de los estudiantes que tienen 24 años o menos. Aquí podríamos entrar, ¿verdad?, en detalles, ¿verdad? Porque aquí de cierta manera podríamos entender que se está afirmando que hay estudiantes que tienen 24 años, ¿verdad? Lo cual no es cierto, no hay estudiantes, o no sabemos, por lo menos no lo podemos afirmar con certeza, que haya estudiantes que tengan 24 años. Lo correcto debería decir que hay un 25% de los estudiantes que tienen menos de 24 años, menos de 24 años, ¿ok? Si viniera una pregunta así en el examen. Profe, perdón que lo interrumpa, profe, tiene que estar pilas usted con nosotros para que podamos apelar esas cosas, porque nosotros, bueno, uno que apenas está viendo esta materia, o sea, uno lo va a tomar como que es así y no va a apelar. Sí, yo digamos, si veo esto, yo estoy, digamos, casi siempre estos errores se evitan, ¿verdad?, que vengan, pero obviamente como uno no sabe quién hace el examen y todo, podría ser que aparezca. Si yo lo detecto, yo esa pregunta la doy por válida, o sea, la respuesta que la persona ponga no importa, o sea, la va a tener buena sí o sí, ¿ok? Obviamente va a haber una respuesta que es más correcta, ¿verdad?, que en este caso sería el primer cuartil, digámoslo así. Entonces aquí tal vez vienen las respuestas, primer cuartil, segundo cuartil, tercer cuartil, ¿verdad? Va a haber una respuesta que es la que quería, ¿verdad? Entonces ojalá que la gente responda a esa, pero si yo la veo, entonces yo se las doy, no hay problema, y si alguien la ve, entonces Profe, me dice y yo se las doy. ¿la puedo volver a explicar? Es que estaba haciendo algo, entonces no pude entender qué fue lo que pasó con esa. Que aquí la redacción dice que hay un 25% de los estudiantes tienen 24 años o menos. Entonces está afirmando que hay estudiantes que tienen 24 años, ¿verdad? Lo está afirmando la redacción. Y no podemos afirmar que hayan estudiantes que tengan 24 años, ¿verdad? Aquí lo que deberíamos decir aquí, para que esté correcto, es que hay un 25% de los estudiantes tienen menos de 24 años, ¿verdad? Entonces ahí ya estaría. Entonces es una sutileza, ¿verdad?, que era lo que estaba hablando la compañera antes, pero hay que estar ahí, como dice Diana. Sí, pilas. eso era, no, y es por eso, digamos, yo fue que perdí también unas, ¿cómo se llama? Perdí puntos en los exámenes de esos, el ministerio no. Bueno, los que le hacen a uno ahí ya se me fueron todos los nombres. Sí, los de En la regional, ahí, educación los abierta. de la regional, exactamente, sí. Y yo los perdí y la profesora me dice, es que uno tiene que estar demasiado atento a cómo lo preguntan, porque cambian una palabra, dice, y ya no hay respuesta, dice. Sí, correcto, hay que profe, estar ahí. Sí. Buenas noches a todos. Profe, es que me tengo hace rato en la lengua preguntarle, pero digo yo, ¿me animo o no me animo? Es que viendo esto, lo del recorrido, del máximo y el mínimo, dice que 45 menos 24 es igual a 21. La resta ahí está bien, pero en la gráfica esa que estamos viendo ahí, que se está presentando, el máximo es 45, el 20 no es el mínimo, sino Okay, para que me saque esa duda. No, tienes razón en lo que usted está diciendo ahí, eso está bien. Aquí pregunta el colegio A y aquí nos están dando el colegio B. Vamos a ver el colegio A. Ok, sí, el colegio A el máximo es 45 y el mínimo es 24. Es por eso, porque aquí era con base en el colegio. Sí, correcto, porque es que la imagen de abajo, o sea, nada que ver con esa. Sí, eso es porque aquí, digamos, en la pregunta está hablando del colegio A, entonces tenemos que ir al colegio A, ¿verdad? Que es esta de aquí. Es correcto. Y tiene que viene aquí abajo se parece, pero es el colegio B, no es el mismo. No, tiene toda la razón, profe. Fue que como estábamos arriba primero y después nos fuimos para abajo, pero abajo aquí nos dice B, entonces de una vez en mi mente es 20 menos 45, entonces serían 25, pero usted tiene razón porque es la de arriba la que había que ver porque era el colegio A. Gracias. Correcto. No, y está bien que nos pase así, ¿verdad? Porque a veces eso nos pasa haciendo en el examen. Uno hace, de hecho, vieras que vacilón, porque mi hijo, el menor, le gustan las mates también. Y en el examen de matemáticas se fue y tuvo una mala en todo el examen. Está en cuarto. Y era que la sabía hacer y todo, lo hizo bien, todo, pero puso otra respuesta que no sabemos ni de dónde la sacó. Puso otro número, él se inventó un número y la puso ahí, yo no sé de dónde, porque ahí aparece hasta la operación. Entonces, ¿qué me refiero yo con esto? A veces hacemos el cálculo bien, hacemos todo, sabemos qué nos están preguntando todo, pero por no fijarnos qué es lo que nos están preguntando, ponemos otra cosa. Entonces, eso es lo que hay que tener cuidado. Así es, muchas gracias, profe. Solo si nos preguntan con el máximo y el mínimo, eso sí pueden, digamos, como dar por cierta. Solo los cuartiles no, entonces, es así. Exactamente, el máximo y el mínimo se puede afirmar que al menos uno,
¿verdad? Si le dicen, hay 2 estudiantes que tienen un 45, no, eso no se puede afirmar. Se puede afirmar que hay mínimo uno. ¿Por qué? Porque recuerden que el máximo y el mínimo son datos que vienen en la lista. Puede ser que vengan repetidos, pero eso no lo sabemos. Lo normal o lo que sí se sabe es que al menos uno viene ahí, uno de los datos. De hecho, esta es la siguiente pregunta. Dice, ¿se puede afirmar que en el colegio B, que es este gráfico que tenemos aquí, al menos uno de los estudiantes tiene un 20 años? ¿Se puede afirmar eso? Sí, ¿verdad? Porque es el mínimo. Y el mínimo podemos afirmar que al menos mínimo un estudiante va a venir con esos 20 años. Luego dice, se puede afirmar que la mediana, ya esto es diferente, se puede afirmar que la mediana en ambos colegios tiene el mismo valor. Y esto es algo curioso de este, ¿verdad? De este gráfico. Aquí tenemos la mediana, que es el cuartil 2, y aquí tenemos la mediana, que es el cuartil 2, y por casualidad, en este caso, la mediana dio lo mismo, que es 33. Recuerden que la mediana tampoco es un dato que viene en la lista estrictamente, ¿verdad? Puede ser que venga en la lista, pero el cuartil 2 es un cálculo. El cuartil 2 es un cálculo y entonces puede ser, ¿verdad? Que sea un dato que viene en la lista o puede ser que, ok. Hasta ahí llega ese documento, ¿verdad? Aquí vienen algunos videos y todo eso, y eso es básicamente lo que tenemos que saber de eso. Voy a mostrarles otro documentito aquí. Bueno, en realidad son exámenes viejos para que ustedes vean qué feos son exámenes viejos. Exámenes que ya se aplicaron para que ustedes vean cómo nos preguntan esto. Exámenes de práctica, aquí suena más bonito. Vamos a poner seminario. Profe, Sí. Entonces, básicamente esos serían nada más los temas para el siguiente examen. ¿O todavía queda No, algo todavía que queda lo de la otra semana. Ah, ok. Que ¿Quién estaba tan feliz? si mal no recuerdo, el coeficiente de variación. Lo de la otra semana es un problema, o sea, son problemas que lo que cuesta es entender, digamos, lo que dice el problema, porque hacer el cálculo no es difícil, son unas fórmulas muy sencillas, son 2 fórmulas nada más. El coeficiente de variación y ya se me olvidó la estandarización. Son cálculos muy sencillos, pero a veces lo que cuesta es sacar los datos ahí del problema. Eso es lo que faltaría nada más. El diagrama de cajas, lo que vimos la otra semana y lo que vimos la vez pasada, y eso es lo que les entra en el... Bueno, vamos a ver aquí cómo nos preguntan. Dice, considere la siguiente... Ustedes me van a decir, yo no se las voy a decir. Considere la siguiente información para responder la 1 y 2. Un grupo de 20 amigos decidieron ir a un concierto. El siguiente diagrama de cajas representa las edades de los 20 amigos en escala de grises. ¿Cuál número corresponde al 50% de las edades del grupo de amigos? La pregunta está medio mala, pero ustedes saben lo que quieren decir ahí. Es la mediana, ¿no? Es correcto, es la mediana, ¿verdad? Digamos, el valor... 3,5. Sí, aquí digamos la redacción está como mala. Aquí lo que quiere decir es en cuál valor se separa en 2 mitades iguales, que tal vez para no ponerlo tan obvio, ¿verdad? Lo pusieron así. Pero aquí, pues el 50%, digamos, lo separa el 33,5, ¿verdad? Porque aquí tengo 25, aquí tengo 25, aquí tengo otro 25, aquí tengo otro 25. Entonces de aquí para acá tenemos un 50% los datos y aquí para acá tenemos otro 50% los datos, ¿verdad? Entonces en este caso, pues es una pregunta como muy sencilla, ¿verdad? Tal vez ahí como que le faltó un poquito más de redacción para que quedara más clara lo que se quiere preguntar. Después dice la siguiente pregunta: ¿cuál de las siguientes proposiciones es verdadera? El rango de las edades que van entre 24,5 a 33,5 años presenta mayor variabilidad que las edades que se encuentran entre el segundo y tercer cuartil. Está bonita esa pregunta. ¿Eso es verdadero o es falso? Eso es verdadero. Eso es verdadero, ¿verdad? Eso es verdadero. Aquí básicamente se puede traducir eso como la distancia que hay entre 24,5 y 33,5 es más grande, ¿verdad? Esta distancia que la distancia que hay entre estos dos. Eso nos habla de la variabilidad o la dispersión que hay entre los datos. Entre 24 y 33 están más separados, entonces hay mayor variabilidad, hay datos más separados, más dispersos. En cambio, entre 33,5, que sería el cuartil 2, y 39, que es el cuartil 3, están más juntitos, entonces hay menor variabilidad. Entonces está muy bonita esa pregunta, es verdadero. Luego dice, el 50% de las edades, que nuevamente me gustaría que dijera pero bueno, dice el 50% de las edades del grupo de amigos es menor o igual que 39 años. Eso es cierto. Igual no. Primero, ¿verdad? No Falso. puede ser igual, es falso, por esto. Pero además
esto es un 75%, ¿verdad? Es un 75%. De 39 para atrás, menores que 39, hay un 75% de los datos. Entonces son dos errores que tiene esa afirmación, ¿verdad? Por lo tanto es falsa. Luego, siguiente afirmación dice, el 25% de las edades es superior a 24,5. ¿Es cierto que el 25% de las edades es superior a 24,5? Falso, también Falso. es un Falso. 75. También es un 75% de las edades es mayor que 24,5, ¿verdad? Entonces ahí sí estaría mejor. Entonces esta también es falsa, ¿verdad? Por lo tanto, la correcta sería esta. Creo que aquí ya no hay más de estas. Voy a poner otro examen. Aquí hay otra pregunta. Dice, una empresa ha realizado un test físico entre sus empleados para comprobar la capacidad de esfuerzo que posee cada uno de ellos. Una de las medidas que componen el mismo es el número de pulsaciones después de una determinada actividad física. Bueno, ahora les explico una cosa, que está altamente relacionada con la que se realizan a lo largo de la jornada laboral. Los datos conseguidos han sido los resumidos y presentados en la siguiente diagrama de cajas. Esto de fijo fue que uno se lo inventó, ¿verdad? Porque si a alguien las pulsaciones se les pone a 35, ¿verdad? A 35 pulsaciones por minuto, esta persona está infartada. La prueba que le hicieron lo dejaron listo, ¿verdad? Se murió. Normalmente uno puede estar ahí en reposo entre 55 y 60, ¿verdad? Pero normalmente cuando ya uno está en actividad está para arriba de 80, 90 pulsaciones por minuto. Entonces esta persona la perdimos. Bien, dice, de acuerdo con los datos del diagrama anterior, determine lo siguiente. La caja del diagrama en donde están más concentrados los datos del número de pulsaciones corresponde al lado. Bueno, aquí también falta un poquito de redacción. Aquí lo que nos dice es como entre cuáles cuartiles hay más, donde hay más concentración de datos entre las diferentes secciones del diagrama de cajas. ¿En qué parte es donde están los datos más agrupados? ¿Cuál creen que ustedes sería? En el primer cuartil. Muy bien, aquí del primer cuartil, recuerden que el primer cuartil es 57, ¿verdad? Entonces si yo solo pongo el primer cuartil, estoy dando 57. Tengo que darlo como rango. Entonces puedo decir que entre el cuartil 1 y el cuartil 2, ¿verdad? Ahí es donde están más agrupados. Eso quiere decir que la mayoría, que esos personas, no dicen cuántas son, digamos que fueran 10 personas ahí por cada rango. Entonces que esas 10 personas tuvieron pulsaciones muy parecidas entre ellos, ¿verdad? Que serían entre 57 y 5. Entonces aquí dice, al lado, ¿qué? Digamos que al lado izquierdo de la caja. Aunque yo preferiría que ustedes pongan aquí entre el cuartil, entre el Q1 y el... Se queda como más claro. El brazo del diagrama de caja en donde se presenta mayor variabilidad en el número de pulsaciones corresponde al lado. O sea, ¿cuál de los dos brazos tiene mayor variabilidad? El izquierdo. El izquierdo, ¿verdad? Este tiene una separación mucho mayor que este. Eso quiere decir que los datos de aquí estuvieron más dispersos, ¿verdad? Y los datos de aquí estuvieron más juntitos, ¿verdad? Entonces hay mayor variabilidad en el lado izquierdo. El recorrido intercuartílico del estudio corresponde a... ¿Cuánto vale el recorrido intercuartílico? 37, dice. Ese sería el recorrido, ¿verdad? Al intercuartílico. Sí, el recorrido sería 37. El intercuartílico, 12. Muy bien, ¿verdad? Entonces, intercuartílico es de aquí a aquí, o sea, de 69 menos 57. Y el recorrido solito es desde el mínimo hasta el máximo, que en ese caso sí sería 35. ¿Ok? Eso sale como desarrollo, entonces, profe. No, eso es respuesta breve. Eso es respuesta corta. Bueno. En desarrollo eso casi nunca lo preguntan. Eso siempre viene así, en respuesta breve y en marcar con X. Esas son las dos formas en las que viene normalmente. A no ser que ya los pongan a calcular la mediana y el promedio y todo eso, pero normalmente eso no lo preguntan. Vale bastante ese examen, 18 puntos, imagínate. Sí, eso Pero es está más fácil que el otro. Sí, Está muchísimo más fácil que el otro. sí, este examen es más Yo fácil les que el di- primero. Un momentito que voy a buscar el otro examen. Bien, vamos a hacer los que vengan aquí de eso y con eso terminamos la clase, que es básicamente lo que hay que trabajar hoy, que era el diagrama de cajas. Dice, el siguiente diagrama de cajas, bueno, esto es para las preguntas 5 y 6, representa la dispersión de las notas obtenidas en el examen de matemáticas. Entonces dice, el recorrido intercuartílico. ¿Cuánto vale el recorrido intercuartílico de ese estudio? Ya hay mínimo 15. y máximo. 15. Ok, 15, ¿verdad? Porque es recorrido intercuartílico, ¿verdad? Intercuartílico, el que me interesa es Q3 menos Q1, ¿verdad? Entonces sería 15. Y ahora sí, el recorrido presente en el diagrama de cajas, ¿cuánto vale? Lo que dijo Víctor, Ya hay 32.5. 32,5. Esa sería la respuesta correcta, ¿verdad? En eso, ¿verdad? Porque es mayor máximo, 95, menos mínimo, que es 62,5, 32,5. Ah, bueno.
Este no es de diagrama de cajas, pero se podría, digamos, interpretar como un diagrama de cajas, porque vea que nos dan el mínimo. Entonces, si uno quisiera aquí, podría ir como haciendo el diagrama, ¿verdad? El mínimo es 13, luego ya aparece el cuartil 1 que vale 15. Vamos haciendo la cajita. Voy a hacerlo aquí porque además de que me está quedando feo, ahí ni se ve. Hacemos la cajita. No tiene que ser exacto, ahí nada más como para dar una idea. Aquí está 30, aquí está 22, por aquí 18 está 3 y a 4. Entonces está como un poquitito más cerca del cuartil 1, que sería 15. Y este sería el mínimo. Entonces ya tenemos el diagrama de cajas. No es normal, ¿verdad? No es como lo más usual que nos pregunten eso así. Pero sí, digamos, pasa que nos dan como los valores así, en lista. Y no directamente en el diagrama de cajas. Entonces dice, una conclusión válida. Dice una conclusión válida con base en los datos obtenidos del restaurante. Bueno, voy a leer de lo que trata. Un restaurante de comida francesa desea información relacionada con los tiempos de entrega de las órdenes en la mesa. En el caso de la muestra son 20 pedidos y se recopiló la siguiente información. ¿Verdad? Entonces son pedidos. ¿Cuánto duró en salir un pedido? Hubo al menos uno que duró 13 minutos y hubo al menos uno que duró 30 minutos. ¿Verdad? Luego ahí son 20, ¿verdad? Son 20 pedidos. Entonces quiere decir que salieron 5 pedidos entre 13 y 15. Otros 5 pedidos salieron entre 15 y 18 minutos. Otros 5 pedidos salieron entre 18 y 22. Y otros 5 pedidos salieron entre 22 y 30. ¿Ven? Porque entre todos los pedidos son 20. ¿Verdad? Una muestra de 20. Entonces cada cuarto en este caso son 5 pedidos. Entonces dice, una conclusión válida con base en los datos obtenidos del restaurante francés corresponde a un 50% de las entregas en la mesa de los clientes tuvieron un tiempo de 15 minutos. ¿Cómo ven esa opción? No, porque son 25, no. Si la mediana es 18. Muy bien, ¿verdad? Sería un 25% primero que todo. Y vean que aquí en la redacción, ¿qué me da a entender eso que está diciendo? Ahí está diciendo que un 50% de los datos, o sea, 10 pedidos, tuvieron un tiempo de 15 minutos. No está diciendo que mayor a 15 minutos, menor a 15 minutos, entre 15 minutos y 18. No, nos está diciendo que un 50% de las entregas tuvieron un tiempo de 15 minutos exactos. Eso es lo que nos está diciendo. Sí, eso es un sí o sí, digamos. Sí, aquí es 15 minutos lo que nos está diciendo. Esto es completamente falso, ¿verdad? No podríamos ni asegurar eso, porque de todos modos, menos de 15, un 25%. Entre 15 y 18, otro 25%, ¿verdad? Entonces está malo por todos lados. Luego dice, el recorrido de las entregas en la mesa de los clientes corresponde a 7. ¿Eso es falso o es verdad? Falso. 7 corresponde al ¿qué? Al recorrido intercuartílico, ¿verdad? Entre 15 y 28 hay 7. Ok, entonces el recorrido intercuartílico es 7. Pero el recorrido de los datos es del mínimo al máximo, que serían 10. Luego dice, el recorrido intercuartílico no, mentira. Hubo al menos un platillo en el restaurante que duró 30 minutos. Eso es cierto. ¿Cierto? Sí. Es verdadero, ¿verdad? Hubo al menos un pedido que duró 30 minutos. Pobrecita esa gente, se estaba muriendo de hambre. Después, ok, la 8. Un momentito. La 8 dice, el recorrido intercuartílico presente en el estudio relacionado con los tiempos de las entregas a las órdenes en la mesa corresponde a ya lo habíamos dicho, ¿verdad? Era 7. El recorrido intercuartílico es Q3 menos Q1 y en este caso da 7. ¿Okay? Ya eso tampoco. Aquí. Dice, analice la siguiente información representada en un diagrama de cajas. El siguiente diagrama de cajas muestra los datos sobre el tiempo que dedican 2 grupos de noveno para prepararse previamente a una prueba. ¿Ok? Aquí esperemos que sea en horas, no en minutos, ¿verdad? 1,5 minutos, nada que ver. Digamos que son horas. Entonces el grupo A, tenemos estos datos de aquí. El grupo B, tenemos estos datos. ¿Cuál de los dos equipos o grupos obtuvo un mayor recorrido? ¿En cuál de los dos grupos hay un mayor recorrido? Con solo verlo se ve, ¿verdad? En el B. En el B, ¿verdad? Porque el recorrido del B es desde aquí, que es 1,5, hasta aquí, que es 10,5. Si resto 10,5 menos 1,5 da 9, ¿verdad? Perdón, aquí no es responder. Aquí es responder grupo B. Grupo B, ¿verdad? Tiene un recorrido de 9. El grupo A tendría un recorrido de 3,5, que es este, ¿verdad? A 9 menos 3,5 sería 4,5, no, 5,5. Entonces, en el caso del grupo B es el que tiene el mayor recorrido. Luego dice, ¿cuál de los dos grupos obtuvo un mayor recorrido intercuartílico? El A. El A, ¿verdad? El A tiene, de hecho se ve la caja, ¿verdad? El recorrido intercuartílico en realidad es la caja. Si la caja más grande tiene un recorrido intercuartílico más grande. Pero si lo calculamos sería 8 menos 3,5, eso nos da
4,5 en el caso de arriba, y en el caso de abajo sería 7 menos 3,5 que sería 3,5. Entonces el recorrido intercuartílico de la es mayor. Dice, el valor del cuartil 1 del grupo A corresponde a ¿cuánto? ¿Cuánto es el cuartil 1 del grupo A? 3,5. 3,5. De hecho aquí el cuartil 1 es igual para los dos y vale 3,5 en ambos casos. El valor del cuartil 3 del grupo B corresponde a 7. 7. Fácil, ¿verdad? Ojalá que todo esto ustedes lo completen, no vayan a fallar eso porque son preguntas muy sencillas.